Esos 11 pasos me llevaban primero a un viaje interior, descubrir algo revolucionario para nuestros modos habituales de pensar. Ninguna cosa afuera te puede frenar. Si algo te frena es porque está adentro. Entonces se necesita meterse a un combate contra eso que me condiciona, que me dice no. Es interesante entender que la fase del camino del guerrero, fase del camino de la serpiente, que se llama para los chamanes. ¿Por qué? Porque tienes que dejar la vieja piel. Tienes que dejar la piel anterior. Es un combate para dejar lo que tú eras. ¿Qué eras? Alguien condicionado a que eso no puede, a lo que tú quieres. A esto no se puede. Vas a tener que hacer una transformación, una metamorfosis. Por eso se llama camino de la serpiente para los chamanes. Yo le puse el nombre más promedio que encontré, camino del guerrero. Bueno. ¿Con qué me meto en mí mismo? ¿Con qué descubro dónde están mis imposibles, mis condicionamientos? A eso me llevó a tener que ubicar lo que después fueron los 3 primeros pasos del método. Nunca lo vas a descubrir pensando. Y nosotros lo que queremos hacer es eso normalmente. Voy a pensar, ¿qué me pasa? Voy a pensar en el tema. Pensando te quedas en un caos que se llama el paso 1 del método de la magia. El caos de la idea. Y del caos de la idea no sales con más ideas. Del caos de la idea no se sale con más ideas. Se sale con lo que el mismísimo Dios tuvo que poner en marcha en todas las Biblias. Y yo que había leído el Popol Vuh, había leído los diferentes escritos de cada cultura, veía que, por decirlo de una manera directa, si ni Dios se pudo ahorrar salir del mundo de la idea y entrar en el paso siguiente, que ahora vamos a ver cuál es, ¿cómo yo pretendo que a mí como humano me va a resolver el caos de la idea más idea? En la India, en los viajes después esto lo aprendí in situ, pero en los escritos sagrados están, en la India, en el Mahabharata, en la parte del Bhagavad Gita, la del medio del Mahabharata, ubica con claridad que lo que los hindúes enseñan como idea es lo que nosotros llamamos un mono, un mico. Va de rama en rama, va para allá. Nuestra mente es eso, cambia de idea, viene, va, viene. Y el plátano está allá arriba, la banana está allá arriba, y el mono está desesperado buscándola en cada lugar en que se le ocurre a la idea. Así vivimos. Eso que en cuántica se llama figura toroide, toro. Y corres adentro de un neumático y lo que quieres está en el centro, pero tienes que encontrar una entrada al centro, y esa entrada al centro se llama camino del guerrero. Pensando no se logra. Siguiendo el mapa de Dios, aunque suene petulante, lo que precisamente había encontrado como idéntico en las diferentes religiones, en los diferentes escritos sagrados, es que Dios en cada cultura es el que sigue un camino, y un camino que es siempre el mismo en todas las culturas. Yo entiendo que como humanos ahí tenemos la señal. Este camino es el que va a unir al humano con Dios. Dios no empieza algo, no lo logra, no puede, el mismísimo Dios, sino es saliendo de la idea y entrando en la segunda fase. Se llama el orden de la palabra. Del caos de la idea no salgo con más ideas. Para ordenar la idea tengo que recurrir a otro lugar que se llama el inicio de todas las Biblias. En el inicio era el logos. En el inicio era el verbo. En el inicio era la palabra. Con el correr del tiempo esto adquiere cada vez más consistencia. La física cuántica acepta que existe lo que se llama un sonido primal, que es el origen de cualquier cuestión. Ese sonido primal está directamente relacionado con lo que hoy se llama la nueva era. Después lo vamos a ver. Esto que se supone se inició desde el 22 de diciembre del 2012. Uno estudia los griegos, los tuve que estudiar y mucho, porque ahí tenemos 3 grandes iniciados, Sócrates, Platón y Aristóteles, que a su vez bebieron de uno anterior, Pitágoras, y todos cuentan que se empieza por algo que ellos no llamaban aire, llamaban éter. ¿Y qué era el éter? Algo que sale de la boca, una sustancia, ahí tenemos sonido otra vez. En las diferentes culturas fui encontrando siempre una misma clave: la palabra como agente sagrado. Descubrir que el distintivo de la magia en Occidente llegó con una sola frase. La magia en Occidente se conoce con la frase abracadabra. Abracadabra, más o menos todo el mundo conoce esa frase. Y abracadabra significa exactamente eso. Averaj-dabar. Yo creo la realidad hablando. ¿Esto qué implica? Paso 2 del método de la magia, de la que todavía es la primera fase, la del guerrero. Tengo que hablar.
de qué es lo que entiendo que me está haciendo imposible lo que yo quiero lograr. Este trámite extraño, que uno ve que no hay Biblia en la que Dios se lo haya ahorrado, y esta es una pregunta muy seria, porque uno tiene la pregunta central. Pero si Dios estaba solo en el universo, no había creado todavía el universo ni al hombre, ¿por qué decía? Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, sepárense aguas de arriba de aguas de abajo, y Dios dijo, sepárense tinieblas de... ¿A quién le decía? Si no hay alguien a quien hablarle. Bien, eso es un manual de instrucciones. Hay que decir lo que quieres, pero al decirlo ocurre algo extraño. Tendrás que escucharte. Aprender el humano a hablar y escucharse mientras habla no nos es dado. No nos es dado. No lo tenemos. No nos viene de entrada en nuestras capacidades neuronales y cerebrales aprender a escucharnos mientras hablamos. ¿Por qué? Mientras habla alguien o mientras le hablan a alguien, lo que tú tratas de seguir es la idea, la gestalt, la cosa armada de lo que está tratando de decirme. Entonces no le escuchas lo que te dice. Hay pruebas neurológicas de esto que son sensacionales. Cuando se le ponen los electrodos a alguien y se le van diciendo cosas, es extrañísimo, pero no activa centros de escucha. Se supone que está escuchando el sonido de lo que le dices. Bueno, su cerebro no está escuchando. Está escuchando solamente el sonido a nivel mecánico. Cuando tú le dices algo inesperado, por ejemplo, le dices, te voy a decir nombres de animales. Entonces le dices vaca, perro, gato, barco. ¿Eh? ¿Cómo barco? Barco no. Ahí se activan los centros de escucha. Quiere decir, cuando nosotros hablamos normalmente, estamos desactivando la escucha. Esto es clavísimo para la magia. Súper clave. ¿Por qué? Porque una de las maneras más directas de mencionar qué es la magia, que es usar la capacidad total del cerebro. Coordinadamente, sincronizadamente, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, utilizarlos. Muy bien, esto es un gran sincronizador de hemisferios cerebrales. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas y aprendes a escuchar lo que estás diciendo, no a seguir la idea, estás activando centros del hemisferio izquierdo y centros del hemisferio derecho, coordinadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo descubro que cuando hablo, efectivamente, en lo que estoy poniendo en mi interior, y que gracias a la palabra sale a la luz, no gracias a la idea, en lo que estoy poniendo en mi interior están las claves por las que yo no logro lo que me pasa y lo que yo quiero lograr y se me resulta como imposible. Concretamente, uno puede encontrar que cuando dice el resultado que quiere, yo quiero lograr hacer posible el viaje a la cultura tal, quiero poder hacerlo y no puedo. Y uno empieza a tratar de escucharse. Si se escucha, ya lo dijo. ¿Qué quiere? Poder hacerlo, no hacerlo. El universo obedece a la palabra inmediatamente. Si yo quiero poder hacerlo, no lo quiero hacer. Lo quiero poder hacer. ¿Qué diferencia hay? Que cuando lo pueda hacer, mi universo se detendrá ahí, porque yo le di la orden. Así funciona. Mañana quiero salir a buscar trabajo. Va a volver sin encontrarlo. ¿Qué quiere? Salir a buscar trabajo. Ese juego inicial por el que empieza el camino de la iniciación, ese juego por el que Buda le preguntaba a sus discípulos como primer pregunta, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Ese camino inicial, donde una palabra bastará para salvarnos, como enseña efectivamente también el camino por la vía de lo que Cristo enseñó, donde seremos condenados o liberados por nuestra palabra, como lo dice explícitamente Cristo en la Biblia. Después, si quieres, hablamos del tema. Que tú en la palabra encuentres que lo que crees que quieres no es lo que estás diciendo, inaugura un viaje interior. Pero ¿quién habla en mí entonces? ¿Quién es en mí el que le da la orden al universo de que yo pueda hacer el viaje, no de que lo haga? Y el universo obedece. Cuando lo estoy por poder hacer, se me ponen en contra las cosas y ya no lo logro. Voy justo a los trabajos en los cuales voy a buscar trabajo, donde ya tomaron al empleado, donde no lo encuentro. Yo quiero encontrar un buen marido. Van a venir todos hombres casados para ser buenos maridos. Es decir, el único modo de ser un buen marido es que ya esté casado. Entonces termina confirmando una cuestión interior de que los hombres que se acercan son solo los que quieren tener aventuras amorosas con ella porque están casados. Y eso es lo que le ordenó el universo.
Este juego no es un juego de ingenio que hace Dios sobre nosotros. Este juego es lo que te mete hacia adentro y te exige encontrar ahí los condicionantes por los cuales no logras lo que quieres lograr. Cuando tú logras ordenar tu palabra con tu pensamiento, has sincronizado los dos primeros pasos del método de la magia. Idea con palabra. Idea y palabra implican sincronizar en nosotros hemisferios cerebrales. El siguiente lugar donde nos esperan los condicionamientos todavía corresponde a la fase del guerrero, de las 4 fases, y es el tercer paso del método de la magia. Cuando yo decido lo que quiero, tengo la idea clara y lo someto a la palabra, y logro en mi escucha ubicar lo que quiero, cosas que tienen infinitas trampas, que mientras yo voy aprendiendo a escuchar, también escucho cuando los demás hablan. Entonces, ¿qué van a hacer? No van a hacer lo que piensan que van a hacer. Van a hacer lo que dicen que van a hacer. Si a mí me cuentan que, bueno, yo quiero encontrarte y quiero que hagamos un negocio porque quiero que sea de tales características y entonces lo que quiero es que hagamos el negocio, y nunca me ubica, por ejemplo, cosas trampas muy básicas que nos hace el psiquismo. Marcos temporales. ¿En qué tiempo lo quiere hacer? No lo va a hacer, porque no lo dijo. En la India, decíamos antes del Bhagavad Gita, hay una genial enseñanza por el solo hecho de abrir el Bhagavad Gita. El escrito que resume el Mahabharata, que es el segundo texto más largo del mundo. Por lo menos el Bhagavad Gita se puede leer muy fluidamente. En el Bhagavad Gita a los humanos nos pasa eso, que de pronto nos desalentamos porque no logramos lo que queremos. Se llama así el primer capítulo del Bhagavad, el desaliento de Arjuna. Arjuna es el humano y empieza desalentado en el Bhagavad Gita. Y se le encarna a Dios para ayudarlo. Es una experiencia espectacular. Dios se encarna para ayudar al humano. Muy bien, la gran pregunta. ¿Dónde se nos encarna Dios? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Esta es una pregunta que nos podemos pasar toda la encarnación para responderla. ¿Dónde está Dios? Uno puede decir, Dios está en mi mascota, en mi perro, que me da mucho amor. Dios está en mi esposa. ¿Vale la broma? Ahí está el demonio, según la Biblia. Ahí está la serpiente, según la Biblia. O sea, nos arman mitos donde después terminamos teniendo el estilo de matrimonios que tenemos. Ok. ¿Dónde está Dios? El Bhagavad Gita lo responde de un modo muy claro. Inesperadamente, Arjuna, que era un guerrero, nunca vencido en combate, y que dijo, voy a hacer mis combates porque yo soy guerrero, y de pronto renuncia a su palabra cuando descubre que lo mandan a pelear contra su propia familia, no hace lo que dijo, no le dio carácter sagrado a la palabra. Y ahí se encarna Dios, Krishna. ¿Dónde se encarna Krishna? Él va en el carro y le da la orden al que conduce el carro de que retorne, de que no va a seguir, porque se enteró de que a donde tiene que ir a pelear es contra su propia familia. Ese, el que conduce el carro, ese era la encarnación de Krishna. Se llama el Auriga. ¿Y qué significa esto? Aurícula, aurícula, auriga. ¿Dios dónde está? Dios está en el que nos escucha. Dios es el que nos escucha y sigue nuestras instrucciones. Si tú le dices el carro para adelante, lo lleva para adelante. Pero si tú le dices para adelante y después para atrás, también obedece y te da un caos como resultado. Ese caos en nuestras vidas. Cuando un día decimos que queremos una cosa, después renunciamos, después decimos que es imposible, y cuando decimos que la queremos no escuchamos lo que le estamos diciendo. Pensemos en el auriga, el que maneja el carro, Krishna, Dios en tiempos modernos. Sería el taxista, el que maneja el taxi. ¿Qué pasa si yo al taxista pienso que voy a un lado, pero le digo que vaya a otro lado? ¿A dónde va? ¿A dónde pienso o a dónde le digo? A dónde le digo. Es decir, el universo recibe instrucciones que no van por la vía de la palabra. Que no van por la vía del pensamiento, no van por la vía de la palabra pensada. Van por la vía de la palabra hablada. Y a nosotros nos enseñaron en nuestros paradigmas imperantes a desprestigiar la palabra. Bueno, las palabras se las lleva el viento, las palabras se pueden cumplir o no. Nos enseñaron el camino inverso al de la divinidad. Cuando yo logro coordinar mi palabra con mi pensamiento, estoy en el principio de los manuscritos del Mar Muerto. En el principio de los manuscritos del Mar Muerto, el maestro de sabiduría, uno de ellos fue Cristo, se la pasa diciendo prácticamente un estribillo, siempre dice lo mismo. No te pongas en acción si primero no has
alineado pensamiento, palabra y la que viene como tercer paso del método de la magia. Pensamiento, palabra y emoción antes de ponerte en acción. Esto es un mapa chamánico. Este es el mapa de San Juan. El Da Vinci, cuando hace al San Juan, ¿cómo lo hace? Así, en este gesto. Esto es un mapa iniciático. 3 dedos van hacia adentro, mientras uno solo va hacia afuera. 3 dedos, pensamiento, palabra y emoción antes de ir hacia afuera. Los chamanes, años después retomamos la historia del viaje, los chamanes años después me enseñaron esos trucos. ¿A dónde quieres ir? Allá. Me tomaban la mano. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hasta que uno se da cuenta que mientras el yo ve el dedo que señala hacia afuera, mucho más es lo que señala hacia adentro. Y acá tienes el mapa en los primeros 5 pasos. Pensamiento, palabra, y que de cada una hay mitos. Yo en algunos de los libros ubico todos los mitos que enseñaban que este dedo hablaba, el dedo meñique, que en muchas culturas se decía es el que me da secretos en el oído, porque es la palabra. Pensamiento, emoción. En la antigüedad en este dedo se ponían para casarse la emoción, lo afectivo, para hacer un matrimonio en este dedo. Se llama el dedo del corazón, porque los antiguos creían que tenía una arteria que llegaba al corazón directamente. ¿Por qué? Porque primer paso, pensamiento. Segundo paso, palabra. Tercer paso, acción. Ponerle palabra al pensamiento, fundamental. Alinear, unir, que lo que digo y lo que pienso vayan en la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa? Viene a la siguiente etapa del viaje. Bueno, yo lo digo bien, aprendí a decirlo, cuando después aprende los ejercicios de energía en el paso 6 del método, aprendo a energizarlo, aprendo a ubicar. Sí, pero yo siento que no lo voy a lograr. Bienvenido al tercer paso. Yo me siento inseguro. No puede ser que por decirlo bien lo voy a lograr. Está mal, no puede ser, eso no es así. Bienvenido al tercer paso del método de la magia. El mundo de los afectos. Yo tengo que generar que mi idea y mi palabra vayan para donde yo quiero. Pero si mis afectos me frenan, mi universo no se moviliza. ¿Por qué? Porque precisamente emoción tiene la misma raíz etimológica de emoticidad, motricidad, movimiento. El universo se mueve cuando tú le pones emoción. Pero la emoción no le da la dirección, se la da el paso 2. Si yo le pongo en marcha y la dirección que le di en el paso 2 con la palabra está extraviada, va para otro lado, se mueve para otro lado. Son los ejemplos que decíamos antes. Yo mañana voy a buscar trabajo, no a encontrarlo. Pongo toda mi emoción y lo voy a buscar, no a encontrar, porque la orden que le di no es la que yo pienso. Fuerzas divididas, primer paradigma de magia. Con fuerzas divididas no se hace magia. El mago tiene que integrar, unificar sus fuerzas. ¿Qué significa eso? Lo que estamos viendo. Pensamiento, palabra, y ahora entro en otro mundo, el mundo de las emociones. Yo tengo que lograr sentir lo que yo quiera sentir. Detengámonos un minuto a pensar en esto. Estamos sumergidos en un paradigma que nos ha convencido de lo contrario, de que nosotros no podemos regular nuestros sentimientos. Es más, nos han hecho la trampa mortal de hacernos creer que hay que seguir los afectos. O sea, yo soy un objeto detrás de los afectos. Y si yo amo lo que no me conviene, y bueno, son los afectos. Y nos han hecho creer que es un mérito esto de ser objeto de los afectos. Todas las culturas iniciáticas enseñan lo contrario. Enseñan las técnicas, los caminos, los modos, eso que se llama tercer paso del método de la magia, para que yo aprenda a sentir lo que yo quiero sentir, cuando yo lo quiero sentir. Hoy tengo esta oportunidad. ¿Qué pasa si justo hoy yo me siento deprimido, inseguro, chao, perdió la oportunidad? Hoy tengo la oportunidad de una entrevista laboral, hoy tengo la oportunidad de encontrarme con la persona con la que puedo formar mi pareja, tal vez. Pero me siento feo, me siento aburrido. Ok, ¿ves cómo? Inmediatamente los condicionamientos interiores, si no te pudieron frenar en el pensamiento, si no te pudieron frenar en la palabra, te esperan en la siguiente calle. La calle de los afectos. Tercer mundo. Las culturas iniciáticas resolvían así sus problemas. Tal cultura entraba en conflicto con tal cultura, ver la tierra para quién era, de los dos, ok. La mejor manera que tenían de resolverlo, ¿cuál era? Casamientos, bodas, dinásticas, en las que se tenía que casar tal de tal cultura con tal de tal cultura. Pero las iniciáticas tenían un detalle. Prohibido el casamiento si no se amaban, se tenían que amar.
pero se tenían que lograr amar, porque a todas las culturas le convenía. Esto es una enseñanza en sí misma. Tenían que lograr sentir amor. Para eso hay técnicas, se aprenden. Cuando Cristo dice, tendrás que amar al enemigo, te está diciendo, vas a decidir vos a lo que amar. No te lo va a decidir un condicionamiento interior. Te está invitando a lo mismo que te invitaban los chamanes cuando decían, tiene que lograr amarse y entonces se casan. Pero se tienen que casar. Pero prohibido casarse si no se aman. Pero prohibido no casarse. Prohibido no hacer la boda. Pero tiene que ser con amor. Bueno. Tercer paso del método de la magia. Se acabó la fase del guerrero. Con estas tres cuestiones en mi interior, yo ya empecé a lograr que se me abran los caminos. Con las tres, todavía no había entrado en las otras fases. Que se me abran los caminos para esos viajes a esas culturas. Empecé a viajar. ¿Por qué vías? Por vías que en ese momento estaban más allá de mi entendimiento. Pero el método de la magia después me permitió entender que todo eso seguía los pasos que hoy ya sé que son 11. Se empezaron a generar casualidades, coincidencias, cosas extrañas. De pronto me venía un dinero extra que yo no esperaba y con eso podía hacer el viaje. De pronto me invitaban a hablar en algún congreso y justo era en el lugar donde yo quería. Después me quedaba unos días más para investigar. Así, continuamente. Gracias a eso empecé a ir a las culturas iniciáticas, empezando por las más cercanas de América y cada vez más lejos. Así fui a todos los lados donde quise investigar las culturas iniciáticas. India, Egipto, Japón, todo el continente americano de culturas iniciáticas. Así empecé a hacer lo que un día cuando se me ocurrió contarlo ya iba por 100 viajes y hace como 50 viajes de eso, así que ya van como unos 150 viajes de investigación a aprender y a enseñar las veces que me tocó también enseñar. En esos viajes, ¿qué empezó a ocurrir? La gracia de esos viajes no era ir a hacer turismo simplemente, era ir a encontrarme con las personas que, según lo que yo había leído, en cada cultura sagrada son reservorios del saber original. Lo que se llaman los laikas, con K, no con C, con K. Los laikas, los guardianes de la sabiduría. Guardianes de la sabiduría que en general, 11 de cada 10 no quieren recibir al hombre blanco, por motivos que no hace falta explicar, que nos tienen mucho recelo, mucho temor, mucha desconfianza, y sin embargo, yo iba con la filmadora, lograba llegar a donde se suponía que estaban algunos de los guardianes, caminos que implicaban atravesar selvas, montañas, desiertos, que muchas veces la vida es lo que está, en riesgo, pero cuando lograba el contacto, abrían sus puertas. Ellos veían algo en común, por lo cual me abrían las puertas. A veces traductor mediante, a veces nos entendíamos, a veces con un idioma, porque ellos en general hablan idiomas que se quedaron en el tiempo, y aunque creen que hablan español, por decirlo de un modo cariñoso, lo que hablan es un dialecto que a veces es inentendible, pero siempre ocurría. Y me empezó a permitir esto poner a prueba los 4 principios que yo había visto, los 3 pasos del primer principio que yo ya había logrado ubicar. Esto me permitió seguir avanzando, filmar lo que ocurría y empezar a tener cierta certeza de que efectivamente lo que yo había descubierto era lo que ellos tenían guardado. Pero ellos no te van a enseñar lo que tienen guardado si tú no lo has descubierto. Es una paradoja, pero es así. Si tú lo descubriste, te lo pueden confirmar, te pueden dar las señales para que entiendas que vas bien o no. Pero no te van a enseñar lo que no está en ti no lo vas a encontrar afuera. ¿Ves que sigue el primer camino? Si lo encuentras afuera es porque ya está en ti. Y si no encuentras afuera ese nivel de enseñanza, todavía lo tienes que detonar en ti. Esto se llama lo similar, busca lo similar. Si no lo encuentras afuera es porque en ti falta. Ok. Resumiendo, esto me llevó a viajes para encontrarme con las personas más sagradas de cada cultura iniciática. Así tuve el honor de ser recibido por chamanes, por sacerdotes, que además me permitían convivir, interactuar, aprender, filmar, hasta que las otras fases fueron desarrollándose, abriéndose en mí y me fueron mostrando las fases del camino que seguía a la del guerrero. Mercader. ¿Qué es mercader? Todo lo que ahora aprendiste en ti hacia afuera.